Por cierto, hay razones para considerar que el resultado en la elección legislativa en la Argentina fue sorprendente, ¿no? O sea, es en alguna medida inesperado. Pero en mis espacios, por lo menos, hemos venido planteando desde esa masiva ayuda económica, ese salvataje económico masivo que hizo el gobierno de Donald Trump a través de su Secretaría del Tesoro, o sea, de su Ministerio de Economía, hemos venido señalando que el resultado era incierto, ¿no? En la vereda opositora a Javier Milei prácticamente daban por hecho que iba a haber un derrumbe del mileísmo en las urnas, que la Libertad Avanza iba a quedar sepultada de votos contrarios. A eso lo daban por hecho y lo repitieron hasta el cansancio. Desde estos espacios y mis columnas en los medios gráficos en los que me expreso en la Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza y en el exterior, hemos venido explicando que desde la intervención económica masiva de los Estados Unidos, el resultado se volvía incierto, que a pesar de la sucesión de escándalos que dejaban a la vista la corrupción que engangrena a este gobierno, incluso desde su cabeza misma, el caso Libra, la inescrupulosa corrupción con el dinero que iba para las ayudas a las personas con discapacidad, robar ahí, robar donde están los más vulnerables, a quienes por un lado le cortaban la asistencia en un ajuste feroz y por otro lado de lo que quedaba recortado le robaban para repartirse en el poder. O sea, un crimen deleznable por donde se lo viera, y a eso se sumaron otros escándalos, una sucesión de escándalos hasta la caída de Esper. O sea, se descubre que quien había sido puesto a la cabeza de la lista de diputados, nada menos que encabezando la lista de diputados, una lista donde entre otros habían incorporado mujeres que venían del mundo del espectáculo, más concretamente vedettes que de política no mostraban saber absolutamente nada. Bueno, con todo eso, al descubrirse que la cabeza de esa lista, con vedettes y con gente traída de lo peor de la casta, si a esa cabeza de lista la financiaba el narcotráfico, bueno, todo parecía predecir un cataclismo en las urnas. Pero hemos venido explicando que hay una realidad, la realidad de un océano de gente, un océano de argentinos que tienen comercios, desde pequeños comercios, medianos comercios, grandes comercios, industrias pequeñas, medianas, grandes industrias que venían con una incertidumbre que es desestabilizante hasta emocionalmente, ¿no? Cada crisis con el dólar, cada turbulencia financiera, ¿no? que hacía, que producía una masiva salida de dólares del Banco Central, viendo las fragilidades de una economía que venía de turbulencia en turbulencia y que un día la estaba salvando Kristalina Georgieva con una ayuda masiva del FMI y otro día lo empezó a salvar Donald Trump y su ministro de Economía, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, con una ayuda masiva a la que después hubo que agregarle otra ayuda masiva y hubo que agregarle noticias sobre supuestas inversiones gigantescas en el terreno de la inteligencia artificial. Con todo eso,
lo que se estaba mostrando es un gobierno que iba de deriva en deriva, de naufragio en naufragio. Lo último que estábamos viendo es un éxito económico, en absoluto. Pero la dimensión de ese salvataje masivo, para ese océano de gente que estaba siendo carcomida por la incertidumbre, que se vuelve angustia frente a lo que parecía venirse como un lunes negro, un lunes en el cual una derrota abrumadora del gobierno de Milei, del partido oficialista que iba a quedar sepultado en sus propios escombros, iba a producir un estallido financiero. Y en ese sector oceánico de la sociedad, de todas las personas que tienen comercio, desde que él tiene el kiosco, el que tiene el maxi kiosco, el que tiene la boutique chiquita, el que tiene la boutique más grande, el que tiene el taller que produce tal producto, todos esos negocios tambalean con cada crisis financiera, tienen los ojos puestos en el precio del dólar y están padeciendo permanentemente esas turbulencias. Se acercaba un lunes negro si se cumplía el vaticinio que tanto venía anunciando la negligente vereda opositora, de que se venía un triunfo opositor de gran magnitud, un desastre para el oficialismo que iba a quedar más debilitado que nunca. Eso sí o sí, más allá de lo cual ese pequeño comerciante, ese mediano comerciante, ese gran comerciante, ese pequeño empresario, ese mediano empresario le dijera a un encuestador, por dentro lo iba llevando a la necesidad de votar para evitar el lunes negro, evitar esa situación en la que no sabe qué precio tiene que ponerle a sus productos hoy en la vidriera, qué precio van a tener los insumos que reciba o los productos que reciba para vender, esa incertidumbre en la que viven desde hace tantos años los argentinos y que carcome emocionalmente a tanta gente frente a la amenaza de un lunes negro, el que iba a ser este lunes 27, bueno, votó en defensa propia, votó para evitar esa turbulencia gigantesca. Cada tembladeral financiero implica el cierre desde kioscos, maxi kioscos, boutiques chiquitas, boutiques más grandes, empresas así, empresas así, implica cierres masivos, lo estamos viendo, se cierran las empresas todo el tiempo y cada tembladeral financiero implica derrumbes en ese punto. ¿Cómo no iba a tener lógica evitar un lunes negro? De una forma indigna, que venga un presidente norteamericano y le diga a nuestro presidente, bueno, mira, acá tenés toda esta plata para salvarte, pero ahora correte que voy a manejar yo la economía, porque eso es lo que se le dijo al gobierno argentino. A cambio de esa gigantesca ayuda económica, gigantesca, inédita, absolutamente inédita, a cambio de eso, Argentina va a tener que pagar con algo y cuando empecemos a pagar esa cuenta, vamos a empezar a entender lo que implica pedir salvatajes cada vez que me estoy ahogando y peor aún cuando me estoy ahogando a cada rato. Porque si te tiran un salvavidas es porque te estás ahogando, no es que te están tirando un premio porque te admiran. Te tiran un salvavidas porque te estás ahogando. Más seguido te ahogas, más salvavidas te tiran, más grande va a ser la deuda política y geopolítica en este caso. Porque todos sabemos que en el tablero geopolítico de Donald Trump, bueno, Sudamérica es un tablero donde mueven sus fichas Estados Unidos y China. Si el precio va a ser, como aparentemente va a ser, prescindir de los vínculos económicos con China, el segundo socio comercial más importante de la Argentina,
después de Brasil y casi en el mismo nivel que Brasil. Entonces ese dinero que hoy suma, mañana se va a convertir en un canje, o sea, va a pasar a reemplazar, va a dejar de sumar para pasar a reemplazar el dinero que ya no va a estar, el vínculo económico que ya no va a estar. Esto que estoy haciendo es una crítica para aguar la victoria que consiguió en las urnas el mileísmo. No estoy favoreciendo a una oposición que ha mostrado una negligencia gigantesca y donde hay que buscar con una lupa para encontrar mentes lúcidas y personas honestas en las listas que eran calamitosas en su mayoría. Uno si busca con una lupa encuentra un Alejandro Katz, por ejemplo, pero es una excepción ínfima, ¿no? La estratega genial que tiene el kirchnerismo, Cristina, puso a Tayana. Esa era la jugada, ese era el hombre que tenía que encabezar la lista de Fuerza Patria, Tayana, quien con una negligencia espantosa, además con un pasado lleno de manchas, de opacidades, ¿no? Cuando le pregunta a un periodista sobre la dictadura venezolana, dice, no es una dictadura, es una democracia con fallas. Y así uno podría señalar 1000 cosas que muestran la mediocridad espantosa de la oposición. Todo eso es parte de este resultado que ha vivido la Argentina este domingo y que inicia un capítulo nuevo y un capítulo todavía con final incierto.